Hola, esto es Miki Terapia y hoy vamos a hablar de la tecnología y el fascismo. Y de nuevo, ¿qué tiene que ver esto con la psicología? Bueno, mucho, porque las subjetividades, ¿dónde se construyen? ¿En un vacío abstracto? No, se construyen dentro de una comunidad. Ahí entraríamos en un debate de cómo se construye la subjetividad, pero eso no es lo que mi amigo y yo estamos buscando en este momento, ¿o no? No. Este video nació porque se empezó a hablar de Palantir en la Argentina. Y vamos a hablar un poco también de qué es Palantir y qué significa que venga a la Argentina o que tenga una colaboración con el Estado-Nación argentino. El término tecnología del fascismo se utiliza para describir cómo cierta innovación técnica puede ser puesta al servicio dentro de proyectos autoritarios. ¿Puede ser pensado por fuera del Estado? Sí, puede ser pensado por fuera del Estado. Estas técnicas que se utilizan en pos de la dominación, eso es lo que pensamos como tecnología del fascismo. Quería tomar a Herbert Marcuse, en particular en Technology, War and Fascism, que significa tecnología, guerra y fascismo, en donde habla justamente de cómo la racionalidad técnica se utiliza como racionalidad política, que todo aquello que consideramos neutro como avance científico y tecnológico puede ser en realidad utilizado para estos proyectos autoritarios. Y no solo para proyectos autoritarios, para pensarlo, porque justamente entenderán 1941, el contexto de Herbert Marcuse desarrollando esta obra, era principalmente del nazismo. Pero acá no vamos a hablar del nazismo, un poco tal vez, vamos a hablar de la tecnología actual. Él planteaba que la dominación se perpetuaba y se extendía gracias a la tecnología y también permitía expandirse. Y creo, esto lo voy a agregar yo, pueden tomarlo o dejarlo, que en lo técnico, no simplemente a lo que nos imaginamos como en la creación de una nueva computadora, sino en lo técnico de, por ejemplo, las nuevas metodologías de trabajo, las formas de organización, todo lo que podemos considerar técnica, incluso técnica social, en cómo interactuamos entre nosotros, todo eso se basa y construye una racionalidad que va a ser utilizada como racionalidad política. Es decir, esta visión neutra de la realidad, vamos a creerla, vamos a hacer cualquier cosa que esta racionalidad, que pareciese tener sentido, nos diga que tenemos que hacer. Y podemos hablar, dije que íbamos a hablar un poquito del nazismo, en cómo estos métodos de organización moderna y científica, racional, de alguna manera pragmática, estadística, toda esta planificación que a día de hoy se considera como ingeniería social, y la ingeniería social dentro de las escuelas, en qué se piensa y qué no se piensa, en qué vale. Y todo eso, bueno, sí, es parte del Estado básicamente y es parte de una sociedad. Todas las sociedades plantean, bueno, estos valores son los que nos importan, estos valores son los que no tanto. Marcuse planteaba que al manipular la máquina, el hombre aprende que la única manera de obtener los resultados deseados es siguiendo las instrucciones de una manera adecuada, es decir, como pretende el aparato. Yendo al tema del nazismo, tenemos que pensar que estos métodos modernos, por ejemplo, las tarjetas perforadas de IBM, permitían centralizar los datos y decir, bueno, en estos lugares hay familias judías, permitía identificar y perseguir, además mecanizaba parte del holocausto, lo hacía más sencillo. Pero sin embargo, lo que les decía, el concepto de tecnología no se limita a lo digital. Marcuse ve a la tecnología en el fascismo como una herramienta fundamental de la organización social que integra a los individuos en un sistema autoritario a través de la eficiencia, la estandarización y la manipulación. Bueno, hablando de esto podemos hablar de la banalidad del mal de Hannah Arendt. También podríamos traerla, si desean, podríamos hacer otro video hablando de eso. En cómo en realidad esta tecnología y en cómo nosotros actuamos no siempre es por maldad. Todos esos hechos atroces y todos esos hechos autoritarios que seguimos presenciando en la actualidad no son porque una persona es mala y decide lastimar a otra. Bueno, a veces sí, pero en este caso estamos hablando de la tecnología y la ingeniería social y en pensar en Palantir. Así que
vamos a seguir por ese lado, porque si no, vieron cómo soy, me pongo a hablar de muchas cosas. Este proceso hace que la obediencia parezca racional y conveniente, eliminando el espacio para la autonomía, la crítica, el transformar la racionalidad tecnológica en una fuerza unidimensional que esté al servicio del poder, ¿no? Y la excusa es la eficiencia. Vamos a hacer esto porque es eficiente, porque funciona para la economía. Y acá quería hablar algo. ¿Cómo considera Marcuse, y a qué estoy hablando acá, es el poder en la sociedad industrial pensado como en una dominación de alguna manera sutil que se integra al individuo en esta búsqueda de la satisfacción de las necesidades, que son necesidades impuestas, pero son eficaces y esta tecnología funciona? Y quería dejar esto en claro porque esta conceptualización del poder no es parecida a la conceptualización del poder que hemos trabajado en este canal, por ejemplo, con la de Foucault. Cuando hablamos de poder acá, está hablando más bien del poder del sistema como una democracia moderna que consolida su poder de esta manera efectiva y absolutista. Y creo que acá viene la parte más interesante de este video, que es la actualidad y cómo podemos pensar la Big Data, porque a día de hoy tenemos esta posibilidad del algoritmo que decide sobre la vida y la muerte. ¿Cómo? Tenemos a Palantir, por ejemplo, que permiten ejecutar vigilancia masiva, represión selectiva, con una eficacia increíble. Porque Palantir no solo ofrece estas soluciones técnicas neutras, porque la tecnología siempre opera con un objetivo en el mundo social. Ofrece el modelo de poder donde la vigilancia está privatizada, donde la información está mercantilizada y donde la soberanía nacional queda condicionada por esta arquitectura de la corporación, porque la arquitectura también construye lo que somos, lo que podemos decidir. Palantir como actor político y tecnológico. Plataformas, guerra y mercados. Palantir Technologies puede ser considerado un actor político y tecnológico de gran importancia en nuestra época contemporánea. Con su plataforma Gotham, procesa grandes cantidades de datos para la defensa y la inteligencia de las naciones. Foundry integra sistemas sanitarios, industriales y corporativos. Por otra parte, tienen AIP, Artificial Intelligence Platform, que articula las operaciones militares, bancarias y logísticas en tiempo real. Estas herramientas ya están siendo desplegadas en escenarios bélicos, como por ejemplo en Ucrania, en Gaza, y podemos ver que su valor en bolsa se disparó casi un 500% en un año. La idea de que un sistema algorítmico tenga injerencia en las decisiones sobre la vida y la muerte en los campos de batalla y a la vez a cada aspecto privado de nuestras vidas puede resultar un poco aterradora. La importancia de este tipo de software de Big Data para los estados se extiende a cada aspecto del Estado-nación. Vamos a ver un ejemplo de la política estadounidense. Tras el regreso de Trump en su segundo mandato, varios ex ejecutivos de Palantir ocuparon puestos en la administración. Tenemos Gregory Barbaccia, que fue el director de Información Federal y la Oficina de Administración y Presupuesto, y fue descrito como un ex ejecutivo o jefe en Palantir. También tenemos Jacob Hellberg, que es a día de hoy el subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, y también ha sido considerado como asesor principal del CEO de Palantir, Alex Karp, que hablaremos de él después. Este ejemplo entre la empresa y el Estado no es simplemente de Estados Unidos. Vamos a ver qué está pasando en Argentina, pero eso lo vamos a dejar para el final. Durante la pandemia, gobiernos recurrieron a Palantir para ordenar aquel caos epidémico mediante el seguimiento digital, con un alcance total de cada cuerpo individual de la población. Esto es data muy importante para el Estado. Lo que planteaba Palantir básicamente es que el Estado tiene mucha información, mucha data suelta, pero no puede interrelacionarla. Y lo que ofrecen estos softwares es decir, bueno, vamos a agarrar toda esta base de datos, intercalarla para que tenga sentido. Vamos a darle sentido a esta data. Y esta necesidad de orden frente a la crisis normalizó estas herramientas de vigilancia masiva porque se planteaban como herramientas de seguridad pública. Sin embargo, esta visión integral de la población que brinda Palantir, este ojo que todo lo ve, conlleva, se imaginarán, ciertos riesgos para las libertades. ¿Crees que tiene que ver con la vigilancia del panóptico? Y yo diría que no.
realidad, nosotros no sabemos que estamos siendo vigilados ni cuándo, y podemos decir, bueno, tal vez, sí, pero no sabemos cómo nuestra data se utilizará tal vez en otro gobierno en donde nosotros seamos el target y seremos buscados. Ay, Dios, cómo cambio de tema. Pero bueno, esto me recuerda mucho a los Tutsis y a los Hutus en Ruanda, cuando el genocidio se cometió por los Hutus en Ruanda. Tenían marcadas todas las casas de los Tutsis. Lo tenían desde antes que se planee el genocidio. La data ya estaba a disposición, ya la estaban buscando. Bueno, luego se utilizó para matarlos y matar a todas las familias y seguir buscando información para cometer el genocidio. Entonces vemos la importancia de la data, que bien, uno puede decir, bueno, ¿qué me importa que tomen mi data? ¿Ustedes confían? No lo sé. Tal vez me dicen, sí, Mika, yo a Alex Karp le doy toda mi data. Si él quiere y me lo pide, yo le doy mi sangre. Pero bien, Palantir, se imaginarán que al trabajar con seguridad nacional, opera en un gran secretismo, accesible solo a agencias de seguridad e inteligencia con escasa o nula rendición de cuentas. Y esta vigilancia digital, ¿cómo afecta a la democracia? Ay, la democracia, Mika. Bueno, ¿cómo afecta a la ciudadanía? Yo creo que a día de hoy ya no quiero ni hablar del proceso democrático. Entonces podemos ver esta forma de control opaco que es una realización técnica, como lo que pensaba Deleuze de las sociedades de control. Este estado postdisciplinario en el que el control se ejerce de forma continua, ubica mediante sistemas informáticos que en instituciones cerradas. Palantir habilita precisamente este control difuso. Sus análisis atraviesan fronteras institucionales. Todas estas redes informativas lo utilizan y lo integran para darles un sentido. Integran información policial, hospitalaria, bancaria, de telecomunicaciones y generan perfiles dinámicos de cada individuo. Esto después se vende, esto después permite que tengamos un algoritmo que nos venda lo que necesitamos. Los seguros, las obras sociales tienen nuestra información y saben que, por ejemplo, tenemos diabetes, que tenemos antecedentes hospitalarios de nuestras familias, que hay antecedentes que puedan hacer que cuesten más. Bueno, lo que hacen, a día de hoy muchas aseguradoras en Estados Unidos hacen esta injerencia, este perfil dinámico para cobrarte más. Entonces, mientras más posibilidad tenés vos de tener algún problema, mayor será lo que te cobren. Y de alguna manera también condicionan la vida que tenemos. Bueno, tenemos que actuar de cierta manera para que no nos cobren tanto y poder seguir viviendo, porque también nadie puede llegar a pagarlo. Pero bueno, ese es otro tema porque es la salud en Estados Unidos. Y vamos a citar algo que dijo Alex Karp, que es un personaje excéntrico, podríamos decir. Y declaró que cuando todo el mundo use Palantir, puede que sigamos sin gustarles, pero no les quedará otra opción. Alex, as always, we have a lot of individual investors on the line. Is there anything you'd like to say before we end the call? We're doing it. We're doing it. And I'm sure you're enjoying this as much as I am. I'm very happy to have you along for the journey. And you are partners for us. Every Palantirian, we are crushing it. Everyone else who's listening, we are dedicating our company. We have dedicated our company to the service of the West and the United States of America, and we're super proud of the role we play, especially in places we can't talk about. And we love our success in the U.S. and globally. Also, you know, we are doing in the United Kingdom and many other places. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world, and when it's necessary, to scare enemies and on occasion kill them. And we hope you're in favor of that. We hope you're enjoying being a partner, and we're really happy and very, very focused on what we're doing. Thank you for your time. Thank you. That concludes Q&A for today's call. Entonces estamos frente a un aparato técnico-político de vigilancia masiva y control que tiende a autojustificarse, a expandirse bajo la lógica de más datos y más análisis, prometiendo más seguridad. Si sabemos todo, podemos verlo todo, podemos actuar antes de que algo pase. Esto se utiliza, por ejemplo, en espacios de guerra o se utiliza para organizaciones extremistas, empiezan a investigar datos de ciertos ciudadanos. Vamos a entrar en eso y en la cuestión legal de analizar ciudadanos aleatoriamente. Pero ya llegaremos a eso. Entonces vemos esta infraestructura que fuerza al control ciudadano. Ni hablar en pensar en la
libre expresión, en cómo nos comunicamos y cómo muchas veces los algoritmos y las máquinas de inteligencia artificial no entienden el contexto de diversas culturas y esto puede traer muchos problemas en situaciones bélicas. Ahora vamos a pasar a las controversias y a los contratos en Argentina. ¿Qué señales políticas y alineamientos tenemos entre la Argentina, entre Javier Milei y Thiel? Bueno, en los últimos años, Palantir ha intensificado sus esfuerzos para expandir su presencia en América Latina. Esto incluye a Argentina, y los indicios de su llegada al país se multiplicaron tras la asunción del gobierno de Milei. Se intensificaron en el noviembre del 2024, poco después de la victoria electoral. Javier Milei se reunió con Peter Thiel. Nosotros hemos hablado de Peter Thiel también. Esta cumbre Milei-Thiel trascendió el mero protocolo. Thiel alabó públicamente al mandatario argentino, mientras que Milei ante los empresarios tecnológicos declaró: son ustedes y no el Estado los que van a resolver los problemas de la gente. ¿Qué acuerdos internacionales, flujos de datos y cooperaciones de seguridad vamos a tener? Desde diciembre del 2024, el gobierno de Javier Milei implementó medidas concretas que facilitaron el camino para Palantir en la Argentina. En el ámbito internacional se firmó con Estados Unidos un marco de acuerdo de comercio e inversiones recíprocas, que se anunció en Casablanca en el 13 de noviembre del 2025, que incorporó una cláusula crucial sobre el flujo de datos. Argentina reconoció a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos personales. Mismo en ciberseguridad, Argentina ya está colaborando y brindando datos a Estados Unidos. Y se aceptó validar firmas digitales estadounidenses, promoviendo la libre circulación de los servicios digitales. Esta fórmula diplomática habilitó a empresas norteamericanas, como puede ser Palantir, a procesar la información personal de argentinos sin restricciones legales significativas, bajo la premisa de que los datos compartidos con Estados Unidos estarán protegidos por los estándares de aquel país. Adicionalmente, se suscribió un convenio de seguridad entre el Ministerio de Seguridad argentino y la Secretaría de Inteligencia y el FBI de Estados Unidos, para el intercambio de información, asistencia técnica y cooperación operativa en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. La relevancia del FBI radica en que utiliza la plataforma de Palantir para sus análisis de inteligencia desde el 2009. De hecho, numerosas agencias federales de Estados Unidos, como Defensa, la CIA, el ICE, etc., han integrado Palantir en sus flujos de trabajo durante más de una década. Y al vincular la Agencia Federal de Investigaciones Argentinas a la colaboración con el FBI y permitir la transferencia irrestricta de datos de servidores de Estados Unidos, el círculo tecnológico se cierra. La información personal de millones de argentinos, registro de identidad, migratorios, antecedentes, comunicaciones, podría ser procesada por los algoritmos de Palantir en un ecosistema compartido con Washington. Y en paralelo a estos acuerdos internacionales, el gobierno de Javier Milei impulsó modificaciones normativas internas para facilitar el uso de plataformas de vigilancia como Palantir. El punto más álgido fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 941 del 2025, firmado sorpresivamente el 31 de diciembre del 2025. Este decreto reestructura por completo el sistema de inteligencia y seguridad interior argentino, eliminando barreras legales que hasta entonces protegían la privacidad ciudadana y el control judicial. El DNU crea nuevas agencias de ciberinteligencia, de contrainteligencia y con muchísimos recursos autoriza por primera vez a agentes de inteligencia a realizar detenciones, algo que estaba prohibido desde el retorno a la democracia, impidiendo a los espías cumplir funciones policiales. Y clasifica todas las actividades de la CIDE como secreto de Estado. Entonces, te pueden investigar, pueden venir a tu casa sin lo que antes se citaba como una orden judicial. Y esto es particularmente relevante porque tenemos que pensar en la integración de más de una docena de organismos públicos que gestionan bases de datos sensibles en una comunidad informativa nacional, obligándolos a compartir sus datos con la CIDE.
Estos organismos incluyen en el Registro Nacional de Personas, el RENAPER, con los datos del DNI y la biometría, la Dirección de Migraciones, la FIP, la aduana, el registro de armas y el nuevo Centro de Ciberseguridad, entre otros. Toda esta información en adelante queda centralizada bajo la órbita de inteligencia, sin protocolos, sin claro resguardo ni supervisión independiente, ¿sí? Porque es secreto de Estado. Ahora, todos esos datos y para lo que se utilicen van a ser secreto de Estado. Además, la reforma elimina la histórica separación entre inteligencia, seguridad interna y defensa nacional. Faculta a los agentes de inteligencia a actuar operativamente dentro del país, pueden ser como policías encubiertos. Una práctica que antes estaba prohibida y precisamente para prohibir abusos como los cometidos dentro de la dictadura. Esto se podría pensar como que la CIDE tiene ahora mucho más poder para vigilar, para espiar comunicaciones, para allanar digitalmente dispositivos y hasta, como decíamos, detener personas sin orden judicial previa. El artículo 15 del DNU introduce el concepto de amenazas latentes. Entonces, si hay una sospecha administrativa de que alguien representa un riesgo estratégico para someterlo a vigilancia intensiva, sin necesidad de una causa penal ni autorización judicial. Algo que quiero decir con esto es que esto ya está pasando a lo largo del mundo. Hacen investigaciones por amenazas latentes, no sabemos por qué, y empiezan investigaciones sobre sujetos que tal vez no están tan de acuerdo con ciertos regímenes. Hello, this is Yanis Varoufakis with a piece of news that would have been hilarious if it weren't so scary. This morning, 2 policemen appeared on my doorstep, just here, to serve this, a summons ordering me to the police headquarters to be interrogated by the Greek DEA, our drug-busting police department. Shortly after New Year's, I appeared on a podcast organized by young people to answer their questions on everything that concerns today Gen Z. Social media, the meaning of life, the future of work, job prospects, what I call techno-feudalism, and so on. At some point, they asked me if I had ever used drugs. Determined not to do a Bill Clinton, remember that laughable I didn't inhale quip? I said I had. Apart from pot, I told them I had one experience, 36 years ago in Sydney, of taking ecstasy. It was pleasant. I danced for 16 hours non-stop effortlessly. But then, I added, it gave me such a migraine for a week that I never used again. That was my introduction to making the point that however pleasant drug taking may seem, there is a price to pay. And that the ultimate price is dependence, addiction, the end of liberty, I said emphatically in that video podcast. Do you see where this is going? Yep. The Greek police have opened an investigation of me under the charge of aiding and abetting the narco mafia. Do me a favor, folks. Please don't tell Trump. Now, seriously, at a time of war, genocide, stupendous exploitation, inequality, and so on, my tiny little trouble with the inane Greek police is neither here nor there. But it is important, because here in Europe, many people still live under the illusion that we have liberty, rationality, and freedom which no one can take away from us. We don't. Dark forces are at work, pushing us into a postmodern version of the Dark Ages. So people, beware. They are out there to take away from us the last remnants of autonomy and freedom that we have. Resistance is literally existence. Bien, dado que estas operaciones son declaradas secretas, el individuo vigilado jamás será notificado ni tendrá la posibilidad de defenderse frente al espionaje. La provincia de La Rioja incluso invocó su nueva constitución local, que garantiza derechos de autodeterminación informativa para resistir la aplicación de este régimen de vigilancia en su territorio. El propio decreto argentino menciona la lucha contra el narcoterrorismo y la delincuencia organizada como justificación, y repitiendo el discurso de seguridad utilizado en Estados Unidos para expandir los poderes policiales excepcionales. Hablaremos de ICE en otro momento. Vamos a darle todo un video al ICE. Bien, ¿y qué podemos decir de todo esto que les estoy comentando? Podemos pensar, hay muchísimas polémicas
cómo se utilizan nuestros datos, cómo estos algoritmos pueden decidir frente a la vida, a la muerte, o cómo vivimos nuestra vida también, en cómo nos restringimos o cómo no nos restringimos, en cómo nuestros cuerpos tienen que ser de determinada manera para no llamar la atención de un algoritmo. Ya se ha visto cómo muchas veces hay sesgos que tienen las inteligencias artificiales porque quien las constituyen y quien las entrenan son seres humanos. Además, sin hablar de que las fuentes muchas veces son Reddit. Y bueno, no sé, ¿ustedes confían en los redditores para pensar en la vida y la muerte? No lo sé. La empresa Palantir entonces se ha convertido en un emblema en la tecnología. Y lejos de ser neutral, que lo dejan bien en claro siempre, podemos... Engineering things or couldn't do them, we see our products as being able to enhance your market value. And so we're kind of pro-labor and pro-military towards the government when everyone walked away. That's how we ended up powering Maven, which is the U.S. government's military. You took advantage when the Google workforce said, we don't want Google to work on Maven, and then we built it, yeah. But explain what Project Maven is. Well, so to find an adversary on a battlefield from any sensor, including space, is a massive integration and analytics project. So how do you find basically a needle in a haystack, and where that needle is also complex because it may look like your adversary, but maybe that person's actually working for you. Maybe they're in your service. A lot of your government connections, they go back early. You worked for ICE. You had a long-term contract with them, right? Well, that's actually later. I mean, our first contracts were at U.S. intelligence, so CIA, Special Operations, and FBI. And our biggest contracts ended up being in the DoD. And then later, we started working in Homeland Security under Democrats. Now it's very controversial because it's Trump. Do you keep an eye on that? Are you making sure that your products are being used according to your code, which supports democracy and says people can't be discriminated against? I'm wondering if there's a line for you where you would say, okay, to a president, no. Last person in the world, people kind of expect in the kind of rude and crude way people think of this, to refuse revenue to build, a Muslim database. And I would say more like at a high level, because I can't go into the details, people internally know I pulled things from places where I thought there was anything like that going on in the U.S. Discrimination, yes, I'm against that. By the way, even if I was in favor of it, our products make that nearly as impossible as anyone's ever seen in a product. I spent half my life in Europe. I am an immigration skeptic. And I personally think that U.S. people, meaning citizens, have to decide by their vote what our immigration policy is going to be. And I'll tell you, one of the reasons I'm very skeptical of my own party is that open border was not only a disaster, but it was tolerated. And that is massively corrosive, and it's corrosive to democracy, and it's corrosive to people. And leaving all the theory aside, I grew up in a progressive family. Classic progressives, my age and older, were massive immigration skeptics. Open borders is not a progressive policy. It is not a progressive policy. It never was. And then the fruits of this, I spent most of my adult life in Germany. Look at what a version of open borders, a little different, has done to Germany on any vector: rights of women, rights of gay people, future of society. So again, I just want to make it clear how to do it. If you find someone else who can do it, and you don't want to work with us, buy it from them. Is there anyone you consider a competitor? Our competition is actually political. The woke left and the woke right wake up every day figuring out how they can hurt Palantir. And if they get into power, they'll hurt Palantir. How could you build a society with unfettered migration in Europe and not have Palantir? I don't know how you're going to do that, but they think they can do that. If they win, if the communists in France win, they will pull us out. If the Madani win of the Democratic Party takes over, I viewed that as my party, but if that's the party, I'm not in it. Or if the right woke wing, which is like everything is a conspiracy, any use of technology is actually going to only be used to eviscerate and to attack us, as like our data protection part of Palantir is built into the software. It is literally the hardest software to abuse in the world, but they don't seem to want to do it. But if you don't want meritocracy, either left or right, you don't like the consequence of it, you hate Palantir. And that is actually our competition. Cómo refuerzan estos esquemas del poder concentrado, de la vigilancia omnipresente, del control social, y cómo en pos de modernizar los artefactos de inteligencia que supuestamente quedaron obsoletos, introducimos tecnología que en realidad es para identificar y crear perfiles, ¿sí? Como dábamos el ejemplo de IBM.
como yo les daba el ejemplo, que de la recolección de data de las casas de los Tutsis. Y ahora pensemos en las conclusiones legales dentro del marco legal argentino. Si pensamos en el rol del consentimiento en el tratamiento de datos personales, ha destacado que aunque la LPDP establece la necesidad de un consentimiento libre, expreso e informado en torno a la Big Data, se dificulta su aplicación en la práctica debido a la naturaleza evolutiva y reutilizable de los datos. Además, recordemos, referido al consentimiento, ¿cómo uno puede dar un consentimiento cuando está siendo investigado si es secreto de Estado, frente a riesgo de lo que sea? Y asimismo se han identificado limitaciones en la legislación actual porque hay una falta de adaptación a la recolección masiva y al procesamiento automatizado de los datos que caracterizan a la Big Data. Pero también presenta la limitación de la finalidad del tratamiento. ¿Para qué se necesita? La práctica de la Big Data tendería a desafiar estos principios, dado que los datos se recolectan de múltiples fuentes y se utilizan en contextos diversos. Y esto aumenta el riesgo de errores y el uso de información desactualizada o inexacta. El 29 de abril, ICE le otorgó a Palantir un contrato por $30 millones para que desarrolle Immigration OS, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para agilizar la deportación de inmigrantes. Y este sistema entrecruza datos de origen público y privado, registros de pasaportes, datos fiscales, lecturas de patentes, redes sociales, historias clínicas, balances bancarios, y de esta forma perfila lo que dijimos anteriormente, estos perfiles dinámicos y permite monitorear en vivo a cientos de miles de personas. En septiembre, el prototipo ya estaba operativo. Le preguntaron a Karp si no tenía conflicto en la forma en la que se está utilizando este software y dijo que las decisiones políticas corresponden a los funcionarios. Palantir solo se encarga de la ejecución de estos softwares. Y el año pasado, Karp también publicó esta especie de manifiesto, la República Tecnológica, en el que sostiene que solo una fusión entre los ingenieros puede brindar a la sociedad el desarrollo y el progreso necesario. Y lo que se busca en realidad es la reestructuración del Estado, el capital y la tecnología, en donde es toda una perspectiva política que se plantea y que no es un mero y simple software que importa, qué sé yo. Es una herramienta que no está pensada para funcionar en la democracia porque se privatizan las funciones estatales básicas. Ni la salud, ni la educación, ni la defensa quedan a manos del Estado, sino más bien de estas empresas privadas que pasarán con esos datos. Bueno, y hablamos un poco de esto de Inmigrante OS. Y en julio del 2024, Patricia Bullrich ya había creado esta unidad de inteligencia artificial en la órbita del Ministerio de Seguridad, en donde sus funciones son justamente patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios de Internet y así como la llamada Internet profunda o la Deep Web. Analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar a personas buscadas utilizando reconocimiento facial. Ya hablamos también de estos softwares de reconocimiento facial que obviamente pueden fallar, trayendo problemas a muchas personas, a detenciones. Esto seguramente ha mejorado y avanzado, pero la inteligencia artificial costaba más reconocer ciertos rostros porque no estaba tan entrenada para, por ejemplo, rostros que no eran blancos y no entendía, entonces se los confundía. Esto dejaba con mucha más vulnerabilidad a ciertos tipos de rostros, cierto tipo de cuerpos o cierto tipo de color de piel, que eso siempre ya lo sabemos que pasa. Y también permitía patrullar mediante drones áreas extensas, proporcionar vigilancia aérea y responder ante emergencias. Pero el resultado de estas reformas se plantea como lo de Palantir, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace este software? ¿Para qué queremos estos datos? Bueno, no lo sabemos tampoco, porque además el software se va actualizando y evolucionando muy rápido, y también, como dijimos, es parte del secreto de Estado, pero constituye estos perfiles exhaustivos de cada individuo cruzando los datos en las bases de datos disponibles y mapea en vivo las redes sociales para detectar patrones que permitan vincular a individuos y organizaciones. Espero que se estén dando cuenta de cómo esto puede ser utilizado. Bueno, te vinculaste con la organización, qué sé yo, Pikachu. A día de hoy, la organización Pikachu está considerada como terrorismo y ¿cómo de sensible puede ser esta información? Porque si bien ahora uno puede decir, no me importa si yo no estoy vinculada en ningún tipo de organización, bueno, tal vez el software considere que sí, o veremos.
¿sí? Porque no, obviamente hay una persona que está desarrollando varios ingenieros, pero ¿ustedes confían en los ingenieros? No, mentira, es un chiste, los amo ingenieros, amo, mi abuelo era ingeniero. Este software detecta patrones, individuos y organizaciones, rastrea movimientos mediante la integración de datos de ubicación, teléfonos, lecturas de rostro, patentes. Este análisis de sentimiento asignando intenciones probables a las personas en función de su comportamiento online. De nuevo, uno puede decir, bueno, bien, sí, porque se puede prevenir, por ejemplo, un atentado. Se puede prevenir, no sé, violencia de género, lo que sea. Bueno, pero eso depende de lo que el Estado decida que tiene ganas de utilizar sus recursos para oponerse, ¿sí? Es muchísima información, muchísimo poder y muchísima vigilancia constante, que además puede cambiar, como les decía, bueno, o sea, ahora sos un terrorista, lo siento mucho. Estos softwares ya están existiendo y tenemos el caso de Hessen Data en Alemania y Gotham. Para comprender cómo se implementó el proyecto Hessen Data, qué problemas regulatorios surgieron, qué actividades regulatorias tuvieron lugar y qué discursos fueron relevantes. La tendencia actual más destacada en la datificación policial en Alemania es el uso creciente de las plataformas de integración y análisis de datos por parte de las fuerzas policiales, lo que veníamos hablando, Estados Unidos, en Argentina. Hessen fue el primero en utilizar los servicios de Palantir Technologies. La policía de Hesse, investigado, ha estado utilizando Palantir Gotham desde el verano del 2017. Pronto le surgieron otras regiones alemanas a partir del 2021. La policía de Renania del Norte de Westfalia puso a prueba un sistema de análisis e investigación entre bases de datos llamado Datenbank Übergreifende Analyse und Recherche en alemán. Lo siento, no sé alemán. Que ha estado en funcionamiento desde la primavera del 2022. La policía tiene este proyecto llamado la Plataforma de Búsqueda y Análisis. El objetivo principal era lo mismo que siempre, hacer más efectiva y eficaz la vigilancia policial de los terroristas y los delincuentes graves. El programa se implementó de manera relativamente rápida, ya que las autoridades pertinentes alegaron públicamente que existía un riesgo suficientemente concreto de ataques terroristas en Hesse. En lugar de emitir un llamado a licitación, como exige la ley alemana, el contrato se adjudicó directamente a Palantir por un periodo de tiempo limitado, alegando una urgencia especial. Más tarde se le concedió el estatus de permanente. El objetivo de Hessen Data es permitir a los analistas humanos encontrar asociaciones entre entidades, personas, espacios, objetos, con vistas a prevenir ataques terroristas o descubrir redes de crimen organizado. El argumento de venta fue que un investigador interesado en un sospechoso podría pasar todo su tiempo siguiendo a esa persona o podría simplemente configurar una alerta en el software. Según el informe del 2018 del Ministerio de Interior y Deportes de Hesse, antes de Hessen Data, gran parte del procedimiento de datos se realizaba manualmente y requería los datos sin procesar se reenviaran a los servicios especializados de TI, Oficina de la Policía Criminal de Estado. Y los datos se procesaban, tardaban aproximadamente una semana. Pero gracias a Hessen Data se hizo posible eliminar estos pasos manuales que consumen mucho tiempo. Bien, como decíamos, esto plantea la entrevista a la policía de Hesse. Y en esta búsqueda de eficiencia y racionalidad técnica aparecen estas plataformas. Analizar esta red de relaciones desde cualquier nodo. Por ejemplo, los investigadores reciben un mensaje cuando ciertas entidades aparecen en las telecomunicaciones de una persona vigilada. Pero como era de esperar, los hallazgos revelan que las plataformas de seguridad digital provocaron desafíos regulatorios debido a las características especiales de las plataformas contemporáneas de integración y análisis de datos proporcionadas por las empresas de tecnología inherentemente opacas. Tenemos que entender que muchas cosas, muchos softwares no se van a revelar porque hay una competencia muy fuerte. Es algo que mueve muchísimo dinero y muchísima data sensible. Por eso se tiene todo con un gran secretismo. Menos nuestros datos, eso se lo mandan entre todos. ¿Pero qué desafíos regulatorios podemos encontrar? Bueno, en estas plataformas de integración y análisis incluyen, entre otras cosas, la integración de diversas fuentes de datos con diferentes fundamentos legales.
¿sí? Bancos de datos policiales, datos de redes sociales, y este proceso genera una nueva información que no puede conciliarse con los fines para los que se recopilaron los datos originales. En consecuencia, se viola el principio de la limitación de la finalidad. Por ejemplo, necesito tu DNI con esta finalidad particular. Y aparece la principal agencia reguladora, la Autoridad de Protección de Datos. Pues bien, vemos cómo estos cambios en las regulaciones, en cómo también el avance tecnológico es tan rápido que no podemos siquiera asimilar las consecuencias que puedan llegar a tener, que si bien las personas que lo realizaron son ingenieros y saben lo que están realizando, pero no llega la legislación a este avance tan rápido. Pues bien, ¿qué conclusiones podemos llegar con los softwares de Palantir pudiendo llegar a la Argentina y creando estos diversos perfiles? Primero, creo que considerar cuándo vamos a pensar en la privacidad de nuestros datos. Muchas veces, como países latinoamericanos, los datos son vendidos al mejor postor, como si no importase, como si la regulación ciudadana, bueno, ¿a quién le importa a estos latinos? Vamos a venderla, vamos. ¿Cuántas filtraciones? ¿Cuántas veces ha pasado? Cuando pasó lo de Cambridge Analytica, ¿qué pasó? ¿Qué consecuencias hubo? ¿Cuántas hablaron de eso? Un mes se habló de eso, ya no se habló más. Bueno, empecemos a hablar, empecemos a pensar en cómo van a ser utilizados nuestros datos, en cómo podemos protegernos, porque también vamos a tener problemas legales en un futuro. Pensemos en en la libertad de expresión. Pensemos en cómo estas plataformas censuran o promocionan o no a todos los algoritmos que fueron construidos con... ¿Qué van a recomendar? ¿Qué piensan? Imagínense el poder que se tiene de manejar gran parte del monopolio comunicacional en todo el mundo. Si bien a día de hoy en Argentina no estamos teniendo un conflicto bélico, bueno, no, simplemente a repensar en qué va a pasar cuando estos softwares utilicen nuestros datos, que ya actualmente está pasando, y que se los estén dando a otras naciones que no sabemos qué hacen esas naciones con nuestros datos, porque sus regulaciones son diferentes a las nuestras, y tendríamos que estar entonces pensando en cómo son las leyes de Estados Unidos con los datos de los ciudadanos argentinos. ¿Cómo están protegidas? ¿Nos van a hacer algún tipo de informe que nos comenten? ¿O simplemente se los quedan y dicen, bueno, ¿qué te importa? Esta data es mía, esto es secreto de Estado. Bueno, son preguntas que les hago a ustedes, que me interesa hablar, que me interesa que pensemos en qué vamos a hacer con la privacidad de nuestros datos, en qué vamos a hacer con esto reino algorítmico. Por favor, contróleme la vida. Lo que más quiero es ser lo que me plantea un algoritmo para que no me maten en el futuro. Nuevo, me dirán, Mica, no, que estás siendo re exagerada, estás poniendo el caso del genocidio de Ruanda. Bueno, como si nuestro país estuviese por fuera de ser marcados ideológicamente y que eso nos pueda traer un tipo de consecuencia real, como si personas que hayan tuiteado no terminen presas, como múltiples ejemplos que podemos tener. No sé, a mí me preocupa pensarlo. ¿Vos qué pensás? También podemos pensarlo, no sé, me pueden decir, Mica, no, yo creo tanto en el desarrollo tecnológico, no sé, me lo comentan, me dicen lo que ustedes piensan, porque no todo tiene que ser no considerar que todo el avance tecnológico, no lo considero, pero sí pienso que están al servicio y pensemos al servicio de quién. Pero bueno, que volver y nos vemos la próxima. Adiós.